Hola muchachos, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Disculpa, se me pasa la clase. A pesar que la había programado, me había olvidado. ¿Ya votaron? ¿Ya votaron o todavía andan en eso? Buenas tardes, profe. Bueno muchachos, vamos a hablar un poco de lo que es el curso, de lo que nos queda pendiente para ya luego, pues, sencillamente darles una temática. Aquí es como que muy breve de lo que es balances de masa y energía en sistemas sistema no estacionario, lo que conoce como sistema transitorio. Primero que todo, eh, sabemos que ya dentro de una semana se acaba el curso. Por allí tenemos algunas actividades pendientes. Entre esas actividades pendientes está el trabajo final o el proyecto de aula, ¿no? Que más que todo fue enfocado a la parte de desarrollo de una revisión biográfica. Ya ustedes la hicieron, muchos ya pues la tienen bastante adelantada. Y sé que ahora por finalización del semestre y donde todos se les embolata, todo se les complica por el hecho que al final todos los docentes queremos como que recoger notas por montón. Entonces sé que deben de estar un poco atareados. En base a que esta asignatura eh, no es habilitable, entonces nosotros podríamos tomar un poquito más de tiempo, ¿listo? Porque no tendríamos que tener espacio o un tiempo prudente para entregar la nota con anticipación, ¿listo? Entonces podemos esperar hasta jueves o viernes para pasar la nota final. En base a eso, no hay problema. Algunos muchachos me están escribiendo, algunos se han acercado acá. No hay problema de que el trabajo final me lo entreguen el día domingo. ¿Listo? Yo les doy plazo hasta el día domingo. Darles plazo hasta el día domingo, pues también es quitarle más espacio a ustedes. Es quitarle más espacio a ustedes porque sé que tienen un taller parcial que les envié el día de hoy. Entonces, y tienen que prepararse para el parcial. Entonces, todo eso también, pues, les va a sumar más estrés. Entonces me pueden entregar el trabajo hasta el día domingo. Sé que algunos lo pueden entregar mañana, algunos el día sábado, según lo que me comentan. Bueno, no hay problema. En referencia al taller parcial, va a ser el día miércoles, el parcial como tal. ¿Listo? No tengo otro espacio. Lo haríamos en la hora de la tarde, a las 4 p.m. Lo vamos a hacer de modalidad virtual. Yo se los mando. Tendrán 2 horas y media para entregar el parcial. Yo estaré aquí atentos a sus dudas. Y tendrá más o menos 2 horas y media para que me entreguen el parcial. Yo solamente estaré, no tanto para vigilarlo, simplemente para asesorarlo durante el desarrollo del parcial. Y ese parcial como tal va a nacer o va a surgir de todas las temáticas que han visto durante el curso. Fíjense el taller que les envié. De a mi cargo solamente estuvieron 2 temáticas, una que era el diseño de la parte de bioreactores y la otra que es la clase que vamos a ver hoy, que como les digo, yo no les voy a evaluar esa parte, porque no me parece Me dicen que alza el volumen. ¿Será que tengo apagado el volumen acá? Ya. No, que está bien. Me dicen ahora para ver, Sí, esa parte, yo les a los muchachos no se las voy a calificar porque no me parece prudente, menos por esta metodología de trabajo. Simplemente les enseño algo acá, en qué se basa, qué es lo que podemos obtener de allí. Y en dado caso, pues,
algunas personas que puedan verlo en cursos más avanzados, ya a nivel de maestría y doctorado. Con base a lo que yo les cite hoy, a nivel de pregrado es suficiente por la información que a ustedes les puede quedar de ese curso. Ya lo demás, lo restante, ya sean cursos mucho más avanzados o en un programa académico mucho más avanzado, ustedes pueden ver esas temáticas, ¿listo? Porque tiene que ver mucha parte de ecuaciones diferenciales, mucha parte de matemáticas avanzadas. Entonces, como que no es el caso para yo ahondar tanto en esa temática, pero sí les voy a explicar hoy en qué se basa y cómo podemos solucionar eh, esos tipos de problemáticas que nos quedan o nos surgen cuando estamos enfrentando eh, este tipo de sistemas, ¿no? O procesos biocatalíticos en estado transitorio. Como nos va a quedar el taller lo pueden desarrollar y me lo pueden entregar en grupos de A3. ¿Listo? El día lunes y el día martes tendrán asesorías para aquellos que lo requieran. ¿Listo? Pues van a tener asesorías en las dudas que les puedan surgir. Recuerden que hay 12 ejercicios, se los voy a mostrar acá. Déjenme y les comparto. Hay dos ejercicios, que es la parte de diseño de bioreactores. No crean que de pronto les va a salir algo así tan largo, tan extenso. Acá porque van a tener un poco más de tiempo y van a tener mi asesoría. Pero más o menos podemos, yo siempre les voy a dar toda la información y ustedes simplemente hacer cálculos, ¿listo? Entonces, Profe, una pregunta, disculpe. sí, Este, para el grupo de trabajo puede ser personas del otro grupo, o sea, los que están en sí, la universidad usted, catering, o tiene que ser de. no necesariamente, Ah, ustedes no. cogen a las 3 integrantes. Ah, listo, gracias, profe. Bueno, entonces, acá hay dos ejercicios, el número 3 y el número 4, que están relacionados a la parte de diseño de bioreactores. En la primera, lo que tiene que ver con fenómenos de transporte, donde van a, más que todo, lo que tiene que ver con el diseño del dimensionamiento del tanque, del bioreactor, dimensionamiento del sistema de agitación, como son los deflectores, los propulsores y la potencia de agitación. Y el punto 4, sencillamente, yo le doy toda la información y es para que ustedes pues realicen los balances de energía. Le doy toda la información necesaria sencillamente para que ustedes reemplacen y se pueden guiar en el documento que yo les mandé en PDF. Se lo pueden usar para realizar esos dos ejercicios. Igual cualquier duda que tengan o que les surjan, pues el día lunes o el día martes estaremos solucionándola, listo. Estaremos debatiéndola. Tengan en cuenta que aquí les hago una pregunta donde dice que será necesario diseñar un sistema de enfriamiento. Obviamente, esa respuesta, para responderse, tienen que determinar el área de transferencia térmica. Basado en el área de transferencia térmica, es que ustedes determinarán si es necesario diseñar un sistema de enfriamiento. ¿Listo? Entonces, muchachos, los datos, la información está recopilada dentro de ese texto. Sencillamente, pues tratar de separarla y empezar a hacer los balances necesarios para determinar los requerimientos que se les está pidiendo. Los dos primeros puntos ya tienen que ver un poco con la parte de cinética enzimática. Recuerden que ustedes vieron un poco lo que era diferentes velocidades de reacción, que yo creo que les expliqué porque era el fundamento de los diferentes tipos de velocidades de reacción de grado 0, de grado 1, y qué relación tenían con la actividad enzimática. Les expliqué también, algunos le hice un quiz de cuál es la relación de la velocidad, ¿no? Con las ecuaciones de Arrhenius, o las ecuaciones de Arrhenius también con lo que tiene que ver con la constante de reacción,
que algunas se relacionaban con la velocidad para determinar la energía de activación, o que con otras, con la entalpía, se relacionaban para hallar con lo que era con la constante de Michaelis-Menten. ¿Listo? Entonces, ya más o menos les expliqué eso, solamente recordar un poco y aplicarlo acá. En eso se basa toda esta parte de la cinética enzimática, además que tengan en cuenta que aquí es para reforzar lo que hablamos en el laboratorio. Entonces, el primer ejercicio, sencillamente es, muchachos, es tener en cuenta eso. ¿Cómo podemos relacionar las velocidades, ¿no?, de reacción que nos dan en el tiempo, y cómo a través de la relación de esas dos variables yo puedo determinar algunos parámetros que se conocen como las constantes de velocidad de desactivación? A partir de esos datos también yo puedo determinar, pues sencillamente, cuál es el tiempo de vida media de las enzimas asociado a la estabilidad. Muchos de esto tiene que ver con la parte de cuando la enzima está libre, cuando la enzima está inmovilizada. A veces los procesos de inmovilización ayudan a la estabilidad de las enzimas. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes evalúen aquí. Allí les doy las ecuaciones, les doy los datos, porque aquí tengo tiempo y tengo las diferentes velocidades, una para la enzima libre, otra para la enzima inmovilizada. Hacen las gráficas de V máximo, hacen las gráficos de velocidad y tiempo. Y cuando hagan las gráficas de velocidad y tiempo, van a determinar dos parámetros, el V sub 0 y el KD. El KD es lo que se conoce como la constante de velocidad de desactivación. Luego, con ese KD, como van a hallar un KD para la enzima libre y un KD para la enzima inmovilizada, luego van a tener también un tiempo de vida media, porque el tiempo de vida media está en función de esa constante de desactivación. Entonces van a tener dos tiempos de vida media, uno para cada enzima, una para la enzima libre y una para la enzima inmovilizada. Y luego sencillamente lo que hacen es comparar esos tiempos y ustedes poder determinar si verdaderamente la inmovilización mejora la estabilidad de esas enzimas. Eso es lo que tienen que realizar en este ejercicio, en este primer ejercicio. Sencillamente es interpretación, repasar algunos conceptos que debieron de ver con Catherine, y a algunos, pues ya, muchachos, en la primera parte del curso yo les expliqué esos detalles de cómo eran esos modelamientos, qué parámetros podríamos obtener y cómo interpretarlos. ¿Listo? Entonces, eso es a realizar el primer ejercicio. El segundo también es puro modelamiento. Se nos dan una información, unos datos experimentales de una enzima en la cual se varía el sustrato. Aquí se varía el sustrato, muchachos, ¿no? Tenemos diferentes concentraciones de sustrato y determinamos la actividad enzimática o la velocidad de reacción en esos diferentes condiciones de sustrato, bajo esas diferentes concentraciones de sustrato. Fíjense que es casi lo que hicimos en el laboratorio. Nosotros en el laboratorio variamos concentración de sustrato y determinamos diferentes actividades enzimáticas o velocidad de reacción, que es lo mismo, ¿no? Y a partir de allí, entonces, nosotros hicimos una regresión para determinar algunos parámetros, como era la velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten. Para eso podemos utilizar diferentes modelos de regresión lineal que lo hemos visto, Lineweaver-Berg o de doble recíproco, Eddie-Hofstee, Hannes, listo. Entonces la idea es determinar esos parámetros, compararlos con estos datos que nos dan acá, cuál es el mejor, si hay diferencia o no, ¿listo? Y tratar de responder a las preguntas que acá nos informan, ¿listo? Aquí nos dicen, determine el valor de Km de forma gráfica y compare los resultados con los métodos matemáticos de linealización. Cuando nos dicen que determine el valor de Km de forma gráfica es porque ustedes saben que la Km es se mide como una concentración y está referido a una concentración de sustrato. ¿Pero qué concentración de sustrato? Está referido a la concentración de sustrato es cuando nosotros determinamos la velocidad máxima,
la dividimos entre 2 y luego, cuando dividimos la velocidad máxima entre 2, nos vamos al eje de la ordenada, identificamos ese valor, escalamos o interceptamos, ¿listo? Para luego determinar, espérense, aquí les explico de mejor forma, porque yo sé que de pronto algunos no me están entendiendo. Cuando yo digo de forma gráfica es lo siguiente, nosotros podemos tener, ¿no? Que aquí está la concentración de sustrato y acá está la velocidad. Recuerden que la gráfica siempre da una gráfica de este comportamiento logarítmico, ¿no?, o exponencial, que aquí vamos a tener lo que nosotros conocemos como el valor de B máximo, pero que nosotros sabemos que el Km está asociado a unidades de concentración de sustrato, en el cual la velocidad máxima la interpolamos, ¿no? Y sencillamente se divide sobre la mitad. Es decir, usted tiene la velocidad máxima, la dividen sobre 2. Ese valor de B máxima sobre 2, que les va dando más por o menos aquí, entonces ustedes sencillamente se ubiquen en el eje de las ordenadas y lo interceptan, ¿listo? Aquí, durante el gráfico, y luego vienen y lo leen acá. Y este sería su Km. ¿Listo? Esa es una forma de determinarlo de forma gráfica. Entonces, sencillamente ustedes pueden ver que este Km tiene las mismas unidades de las concentraciones de sustrato. Y esa es la interpretación gráfica de lo que es este parámetro, de la constante térmica del elemento. Entonces, sencillamente, muchachos, es comparar. Si este valor que ustedes determinan de forma gráfica es igual al que ustedes determinan por el modelamiento. ¿Listo? Si es igual, Profe, disculpe, profe. ¿sí? Para que se den, Carlos, que está entrando un tren y no. Pero aquí no hay nadie que quiera entrar. Aquí está. Entonces, de esa forma, fíjense cómo ustedes correlacionan la constante térmica del elemento con el rango en el cual varía la concentración de sustrato. Listo, muchachos. Entonces, comparar si este valor que determinan de forma gráfica es igual al que se determinan por los diferentes modelos para la linearización de este comportamiento. Eso es lo que tienen que ver. Si es igual, si no es igual, y si no es igual, ¿por qué no es igual? Eso es lo que yo quiero que analicen en ese ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿qué diferencia encontró? No, porque digo, compare los resultados con los métodos matemáticos de linealización, es decir, Langevin, Edyhoff y Hannes. ¿Qué diferencia encontró? ¿Qué puede sugerir respecto al rango de sustrato establecido en el estudio? Es decir, con respecto a este rango. ¿Qué puede sugerir teniendo en cuenta el valor de Km? Eso es lo que tienen que desarrollar. No sé si tienen algunas dudas o ya me la irán haciendo en el transcurso cuando empiecen a hacer los ejercicios. ¿Preguntas? Bueno, profe, la verdad es que yo sí creo que las preguntas surgen a medida que vayamos haciendo. Fíjense que lo que está ahí, muchachos, no es nada de la temática nueva. Espero que todo lo que está allí sencillamente está abordado al contenido programático de la asignatura. Sí es bueno, como les digo, el último parcial engloba toda la temática y sencillamente es para que ustedes afiancen el conocimiento. No es bueno solamente que yo lo hubiese evaluado en esta segunda parte de diseño de bioreactores, solamente aún sabiendo que estas temáticas son bastante largas, complejas y que el medio en el que estamos no es lo más adecuado para evaluarlas. ¿Listo? Entonces, mejor
abordar todo y hacer un examen muy práctico. Ustedes van a ver, los que no han visto clases conmigo, los que no han desarrollado parcial conmigo, que muchos de los ejercicios de los parciales están eh, son muy semejantes, ¿listo? A los que yo les pongo el taller parcial. De pronto un poco extensos o a veces un poco de interpretación, pero no son difíciles de hacer, listo, para que no se asusten. Bueno, muchachos, eso era todo en esa parte. Ahora nos vamos a ver aquí un poco de... Esto es muy breve, creo que son 15 diapositivas. 15 no, son como apenas como 12. Como tal. Vamos a borrar esta acá. Está presentando, bro. Ahora sí. Ah, ya sé qué pasó. Tengo el defecto de siempre desactivar esto. Bueno, me van diciendo y me van si escuchan, listo. Entonces, ahí no me va a dejar rayar, ahí sí me deja rayar. Hemos visto durante este curso las temáticas de lo que es la termodinámica de reacciones biológicas, cinética enzimática, diseño de bioreactores y por último estará parte de lo que es balance de materia y energía en bioreactores. Más que todo en lo que tiene que ver con balances de materia y energía en estado no estacionario o en estado transitorio. Esto es lo que nos falta por abordar. Es la clase del día de hoy. Para empezar a entender lo que quiere decir balances de energía y materia en estado no estacionario, vamos a explicarles un poco acá. Resulta que ustedes saben que hay diferentes tipos de reactores, ¿no? De ellos, que pueden ser discontinuos. Algunos de estos se les llama tipo batch, semi-continuo o tipo continuo. La diferencia en cada uno de estos tipos de bioreactores está en cómo se realiza el proceso de alimentación y el proceso de salida de cada uno de estos sistemas. Y además, si dentro de los mismos, entre la relación entre las entradas y las salidas, hay o no acumulación. Que a veces así este estar saliendo y saliendo, perdiendo uno como que el sentido de la clase. Entonces, muchachos, la forma en cómo se dan estas entradas y las salidas y la relación entre ellas nos va a propiciar si va a haber una acumulación o no de un producto dentro del bioreactor. Y eso es la principal diferencia entre lo que nos permite identificar a nosotros los diferentes bioreactores tipo batch, semicontinuo o sistemas continuos. Ustedes saben que cuando hablamos de tipo batch no hay no hay esos flujos permanentes de entradas y salidas. Sencillamente se da una primera alimentación dentro del sistema, dentro del bioreactor, y se deja durante un tiempo considerable de proceso hasta que el sistema luego se estabilice, finalice en el tiempo y luego pues nosotros podamos determinar verdaderamente cuál fue el tiempo, más bien el tiempo no, cuánto fue la cantidad o la conversión de sustrato a producto en ese tiempo. ¿Ya? Allí no hay flujos permanentes de entradas y salidas.
Pero este tipo de sistemas resulta que sí nos permite a nosotros que suceda lo siguiente, que el sustrato se empieza a consumir, pero que el producto se empiece a acumular. Es decir, que aquí hay acumulación. ¿Qué pasa en el sistema semicontinuo? Como lo dice como tal, lo que pasa es que ya pueden empezar a haber procesos de control entre el flujo de entradas y los flujos de salida. Los tipos batch semicontinuo, lo que pasa, muchachos, es que nosotros podemos controlar un poco las entradas, es decir, de sustrato, y luego sucede el proceso de conversión a producto y haya una acumulación moderada de producto. Resulta que muchas veces lo que pasa es que nosotros vamos haciendo alimentaciones durante cierto tiempo, sencillamente no sacamos el producto, sino que seguimos alimentando más sustrato, mientras el producto sigue en formación. Al final del proceso es que se puede retirar el producto. Eso se le conoce como un tipo semicontinuo, en lo cual la acumulación de producto va a ser moderada. Moderada en el sentido que va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque nosotros estamos cambiando en ciertos intervalos de tiempo este flujo permanente de entrada de sustrato. Ahora, hay otros tipos de sistema en el cual los flujos permanentes de entrada, es decir, de sustrato, y los flujos permanentes de salida, es decir, de producto, van variando en el tiempo, ¿no? Continuamente hay entradas, continuamente hay salidas. Sencillamente lo que quiere decir, hay variaciones de sustrato, hay variaciones de producto en el tiempo, y en estos no. ¿De qué está hablando? No, ni siquiera está en la llamada. En producto. Caso contrario sucede acá en los tipos. Profe, ¿Sí? se le cayó el internet y dejó de presentar. Y no se le escuchaba nada. Bueno, muchachos, para que eso no suceda, espérenme unos minuticos aquí. No, minuticos no. Un minutico, unos segundos. Y yo cambio aquí. Listo. La red, porque esto no me va a seguir molestando. ¿Estamos conectados? Listo. Ya me cambié de red porque al parecer hay mucha inestabilidad hoy aquí en esta universidad. Bueno. Entonces, fíjense que para un tipo batch, no tendríamos este tipo de balances, donde los balances de masa estarían en función de la acumulación.
Mientras que en estos sistemas donde no hay acumulación tipo continuo, ustedes podrían hacer un balance de que la masa que entra acá a la entrada de la alimentación va a ser igual al flujo de masa a la salida. ¿Ya? Y asociado a la parte de que aquí no hay acumulación. Eso es lo que ustedes, cuando sean balances de materia en sistemas de flujo permanente, pues sencillamente esto era lo que se resumía, ¿sí? De forma general. Ahora, si es verdad que cuando hablamos de bioreactores, empieza a haber algo, que es que un sustrato se empieza a convertir en un producto. Y esa conversión de sustrato a producto, empezamos a hablar de algo que ya que se conoce como la velocidad de reacción. Y muchas de estos balances, ya sea este, muchachos, o este que está acá, van a estar en función de esa velocidad de reacción, la cual no es más que unidades de masa por unidad de tiempo, que es lo mismo que flujo. Es como si tuvieras kilogramos por segundo. Va a ser lo mismo, sino que ya podemos empezar a hablar nosotros de lo que es como el sentido de velocidad de reacción. ¿Y por qué hablamos de velocidad de reacción? ¿O por qué nosotros a veces incluimos este término? ¿Por qué pasa, muchachos? Es que ustedes ven que en los tipos batch, más que todo en los tipos batch, aquí no hay entradas y salidas, simplemente hay acumulación de un producto o el consumo de un sustrato. Entonces, a veces los balances sencillamente se hacen en base a las concentraciones. ¿Cómo cambia la concentración de este sustrato o cómo va cambiando y aumentando la concentración de producto? Entonces, estos balances de masa muchas veces vienen y se transforman sencillamente en función de esa velocidad de reacción que les estoy diciendo y que al final simplemente es igual a una constante por la concentración de ese sustrato por unidad de tiempo. O esto sí es la velocidad de reacción del sustrato o la velocidad de conversión de producto, que es igual a una constante por la concentración de producto por unidad de tiempo. ¿Listo? En sí, la suma de las dos, la forma en la que se consume el sustrato y aumenta la velocidad de producción de productos, pues la suma de los dos sencillamente me va a dar la cantidad de masa que está dentro de mi sistema. Y por eso es que hay que tener en cuenta esta parte, los conceptos, cuando hay acumulación y cuando no hay acumulación, porque los balances, muchachos, los podemos denotar de forma diferente. Ya, entonces, eso es primero una aproximación que yo les quería dar allí, para entrar entonces a lo que se conoce como un proceso en estado no estacionario. ¿Listo? Y nos dice que un proceso no estacionario o en estado transitorio es aquel en el que las propiedades físico-químicas y térmicas del sistema varían con el tiempo. ¿Por qué ustedes creen que, sabiendo que la masa nunca cambia y que sencillamente nosotros las podemos identificar esa masa en función de la velocidad de reacción que está dada por una constante, por el cambio de una concentración por unidad de tiempo, o en este caso acá cuando no hay acumulación, que sencillamente es lo que entra, que es igual a lo que sale, y que ustedes saben que el balance de energía global dice que simplemente la masa se transforma, la materia se transforma, pero sigue siendo igual, se conserva. Pero ¿cómo podemos asociarlo ahora a las propiedades físico-químicas y térmicas del sistema? Cuando nos dicen que esos procesos en estado transitorio
son aquellos en que las propiedades físico-químicas y térmicas varían con el tiempo. ¿Qué creen ustedes a que se hace referencia? ¿Puedes repetir, por favor? Quería mencionarles solamente un poco inicialmente lo que tenía que ver con la parte de balances de materia. ¿Listo? Y que entendieran un poco lo que era, a partir de estos conceptos, lo que eran los diferentes tipos de bioreactores, tipo batch, semicontinuo o continuo. ¿Listo? Pero ahora vamos a entrar al concepto de lo que es transitorio. En base a eso nos dicen que un sistema, un proceso no estacionario, un proceso en estado transitorio, es aquel en el que las propiedades físico-químicas y térmicas del sistema varían con el tiempo. Fíjense que la masa puede permanecer constante en algunos sistemas continuos, simplemente se transforma. Pero, ¿qué nos quiere decir esta parte? Cuando ya no asociamos la masa, sino propiedades físico-químicas y térmicas. Pues profesor, pues yo considero que sí es, pues la parte térmica, a medida que transcurre el tiempo, la temperatura aumenta por esa parte. Y pues la físico-química, pues que son presión, volumen, pues la presión debería aumentar, en ese caso, considero yo. Y el volumen, pues creo que ya permanece constante o menos que aumente también. Eso es lo que yo considero, no sé si estoy en lo correcto. Bueno, ustedes saben que hay unas propiedades, por ejemplo, que es la conductividad, la viscosidad, la densidad, la capacidad calorífica, ¿no? Resulta que si nosotros estamos en un tipo de bioreactor y la temperatura está cambiando continuamente, estas propiedades van a estar en función de la temperatura. Entonces, si cambia el tiempo, es posible que cambie la temperatura. Y si la temperatura cambie, entonces quiere decir, muchachos, que está cambiando ¿qué? Esas propiedades físico-químicas o esas propiedades térmicas. ¿Listo? Si esas propiedades como tal físicas y térmicas están cambiando en el tiempo, entonces nosotros estamos trabajando en un sistema que se conoce como un sistema de proceso en estado no estacionario o en estado transitorio. ¿Listo? Esto mismo nos permite relacionar el cambio de las propiedades físico-químicas y térmicas con los balances de masa y los balances de energía. Por eso quería que tuvieran claro cómo son los balances de masa en los bioreactores tipo batch y cómo pueden ser los balances de masa en el tipo continuo, siempre y cuando estemos en estado estacionario o en estado transitorio. ¿Por qué? Porque va a ser totalmente diferente. ¿Listo? Resulta que muchas veces cuando nosotros estamos haciendo balances en estado estacionario, sencillamente lo que estamos asumiendo es que las propiedades físicas y las propiedades térmicas no cambian, no varían con el tiempo. Pero cuando hablamos de estado transitorio es que nosotros asumimos que esas propiedades sí están variando con el tiempo. Entonces ya allí empiezan a cambiar los balances. Empieza a cambiar el balance de masa y el balance de energía. ¿Listo?
tanto para la parte en estado estacionario como en la parte del estado no estacionario, o lo que llamamos transitorio. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pues sencillamente nosotros empezamos a incluir en los balances unas connotaciones matemáticas que a veces no nos gustan y que hacen relación a las partes de herramientas matemáticas conocidas como derivadas infinitesimales, en las cuales yo puedo tener la variación de una propiedad cualquiera llamada P con respecto al tiempo. Que esta variación de esta propiedad con respecto al tiempo en estado estacionario nosotros siempre decíamos que era igual a 0. Pero que en el estado no estacionario, en el estado transitorio, resulta que esa variación de esa propiedad con respecto al tiempo ya es diferente de 0. Y que eso aplica tanto para los balances de masa como para los balances de energía. Entonces es cuando allí ya nosotros empezamos a ver un cambio totalmente diferente, ¿no?, en esos balances. Y empezamos a nosotros a incluir algunos términos que están referidos a la parte de acumulación. Acumulaciones de masa o acumulaciones de energía. O a veces no se le dice acumulación de energía, sino cambio de la energía global. Entonces, durante los balances ya nosotros asumimos, por ejemplo, de masa decimos que al final que el balance de masa con respecto al tiempo va a ser igual a las entradas y las salidas. ¿Listo? Vamos a rayar aquí entradas menos salidas, teniendo en cuenta que es un balance de masa. Ya empezamos a incluir esta connotación, ¿listo? Y que es un término en el cual nosotros tenemos que empezar a estudiar de cómo empieza a variar esa masa con respecto al tiempo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, si estamos en un balance de energía, en el que decimos que el cambio de energía con respecto al tiempo va a ser igual a las entradas menos la salida de esos flujos de energías. Entonces ya tenemos que empezar a estudiar cómo es esa variación de ese cambio de energía en el tiempo. Y esta, muchachos, es la principal diferencia entre lo que es estado estacionario y los estados no estacionarios. Ya tenemos que empezar a incluir estas connotaciones. ¿Por qué? Porque ahí está inmersa unas propiedades térmicas que hay que empezar a estudiar en relación al tiempo. Muchas veces de esas propiedades está asociada, pues, en los balances de energía a la temperatura y en los balances de masa está asociada a la concentración. Entonces, en resumen, solamente aquí ya para aterrizar y para que de pronto no se me embolaten más. Hay sistemas en estado no estacionario, los cuales pueden estar presentes en sistemas, bioreactores tipo batch, semicontinuo o continuo. Y hay sistemas o procesos en estado no transitorio, perdón, en estado transitorio, que también puede estar presente en estos tres tipos de bioreactores. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que cuando ya nosotros empezamos a hacer balances de materia y energía, tenemos que empezar a dilucidar que en esos balances de masa hay un cambio en el que va a estar asociado a ese cambio de concentración en función del tiempo y que hay que tener en cuenta. Y que cuando hacemos unos balances de energía, hay que tener en cuenta que esos balances de energía ya van a estar asociados al cambio de energía, no en función del tiempo, y que muchas veces solamente se traducen en cambios de la temperatura con respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la temperatura va a ser esa propiedad que influye sobre las otras propiedades térmicas, capacidad calorífica, viscosidad,
o conductividad o densidad. ¿Listo? Entonces simplemente se hacen en función de estos parámetros. Y que estos rigen para para los tres tipos de bioreactores: batch, semicontinuo y continuo. Listo. Sencillamente eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta acá. Esta partecita de acá, porque va a ser fundamental para lo que viene ahora adelante. Entonces, balance de masa, ¿no? Piensa que en sistemas no estacionario, transitorio, pues siempre en todo proceso van a haber entradas y salidas, ¿no? Y lo que nosotros decíamos, que siempre asumíamos que debían de ser iguales. Que si no asumíamos que estas no eran iguales, pues podían suceder diferentes equivocaciones, podríamos tener diferentes errores. Uno de ellas, por ejemplo, que las mediciones de los flujos eran erróneos, que el sistema tiene fugas que permiten al sustrato entrar o salir del sistema sin ser detectado, es decir, asociado a las pérdidas, que el sustrato se consume o se genera por reacción química dentro del sistema y que el sustrato se acumula dentro del sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estas consideraciones, muchachos, durante balances de materia en estado estacionario se omitían. Simplemente decíamos que todo se convertía o que todo lo que entraba salía. Que no había ni consumo, que no había generación y que nada se acumulaba en el sistema. Ya muchas veces de eso eran las aseveraciones que nosotros hacíamos. Ahora, cuando no había reacción y estamos en un estado transitorio, simplemente nos quedábamos acá. Que la masa de entrada era igual a la masa de salida. Ese era nuestro balance general, o así de sencillo quedaba. Pero cuando ya nosotros empezamos a hablar de reacciones químicas o biológicas en estado estacionario, ya se agregaba que la masa que entra menos la masa que sale, más la masa generada, porque se genera una masa durante la reacción, menos la masa que se consume, asociado al sustrato, está asociado al producto, está asociado al sustrato, pero que si estamos en estado estacionario simplemente decíamos que era igual a 0. Al final se resumía que entradas y salidas, ¿no? Porque aquí había una entrada, esta se podía asociar como una entrada porque se estaba formando, y esta era una salida. Y esta era otra salida, ¿por qué? Porque se estaba produciendo. Entonces, allí simplemente podríamos incluir entradas y salidas asociadas sencillamente donde nunca había acumulación. Pero ¿qué pasa? En estado transitorio no pasa eso. El balance general queda que las masas de entradas menos las masas de salida va a ser igual al cambio de masa en función del tiempo. Así queda el balance, muchachos, en estado no estacionario. Si no hay reacción. Si hay reacción, ya saben que queda la masa de entrada menos la masa de salida más la masa que se genera, ¿no? Menos la masa que se consume, va a ser igual al cambio de masa en función del tiempo. Y en esto se basa nuestro balance de materia en estado no estacionario. Entonces, sencillamente, este balance general, nosotros entonces lo podemos aplicar a cualquier tipo de reactor. Entonces, sencillamente aquí, muchachos, basado en esto, nos vamos, escogemos cada reactor y le hacemos este balance.
qué masas entran, qué masas salen, y para nosotros luego determinar este comportamiento. Y este comportamiento, muchachos, sencillamente es la solución de esta ecuación diferencial. Algo que, como les dije, no es necesario entrar en detalle a este curso, en utilizar todas esas herramientas matemáticas para la solución de ecuaciones diferenciales, sino que yo les voy a decir cómo podemos solucionarlas a través de un software. ¿Listo? Basado en este balance general, entonces ya nosotros podemos hacer balances en cualquier diferentes tipos de bioreactores. ¿Listo? Esto aquí sencillamente lo que yo les había dicho, entradas y salidas, y que todo se hace en función de la masa, y que estos balances que están acá sencillamente siempre van a obtener unidades de masa, ¿listo? Por unidad de tiempo. Que esos flujos siempre van a ser gramos por segundo, pueden ser kilogramos hora o libra masa por minuto, que son flujos, ¿listo? Entonces esto sencillamente no se los voy a mostrar. Y acá, pues, empezamos a detallar algunos balances de masa. Resulta que si nosotros tenemos, quiero hacerle una aclaración, si nosotros tenemos un reactor tipo batch, si nosotros partimos que de la masa de entrada menos la masa de salida más la masa generada menos la masa consumida es igual al cambio de masa en el tiempo, ¿cómo creen que ustedes a partir de este balance general queda en un tipo de reactor tipo batch? En un reactor tipo batch hay entradas, muchachos. Hay una entrada inicial, profe, al sistema. Pues sencillamente lo que se da es una alimentación en lote, ¿listo? Pero no hay flujos permanentes de entradas y de salidas. En esos tipos batch, esto y esto no existe. Sencillamente los balances de masa en los tipos batch están en relación de la masa generada menos la masa consumida, y sencillamente se hace el balance, el comportamiento de masa con respecto al tiempo. ¿Listo? Lo que nos quiere decir, muchachos, que al final estos balances de masa, de la masa generada y la masa consumida, como yo le había dicho, hay que hacerlos en función de ¿qué? De la concentración, porque una se está generando y la otra se está consumiendo. Uno está en función del producto y otro está en función del sustrato. Por eso muchos de los balances de masa, cuando se están viéndolos en sistemas tipo batch, sencillamente quedan de la siguiente forma, que ese cambio de masa en función del tiempo va a ser igual a la velocidad de producción, por ejemplo, si es de la parte de la generación, va a ser igual a una constante por la concentración de producto que se está formando en función del tiempo. Así queda ese balance para la parte de generación. Para la parte de consumo, pues ustedes saben que ese diferencial de masa en la parte de consumo con respecto al tiempo va a ser igual a la velocidad de sustrato con la que se consume ese sustrato, y como ese está consumiendo, no lo toma como negativo, que debe ser igual a menos esa constante asociada al consumo por la concentración del sustrato con respecto al tiempo. Y a partir de allí empieza y puede empezar a hacer estos tipos de balances. Sencillamente, muchachos, en tipo batch quedan de esta forma. No podemos hacer más nada. Y este está asociado ¿a qué? Al consumo. Si nosotros queremos ir más allá, sencillamente muchas de estas ecuaciones, por ejemplo, del sustrato, nosotros sabemos que la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima más, por la concentración de sustrato sobre
constante Michaelis-Menten más la concentración de sustrato. Entonces, si nosotros queremos ir más allá, sencillamente, como ya yo sé que la concentración de sustrato está en función del tiempo, esta parte, esta ecuación sencillamente la puedo relacionar con esta, reemplazar acá y empezar cómo yo puedo correlacionar estas dos ecuaciones. ¿Listo? Porque esta ecuación me está haciendo el estudio de cómo está variando, cómo puede variar ese sustrato en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, estas dos ecuaciones se pueden correlacionar. Y es lo que muchas veces se hace para estos tipos de balances en estado no estacionario. ¿Qué es esto que está acá? ¿Listo? Sencillamente es esto mismo que está acá. Fíjense que nosotros podemos hacer un balance para consumo de sustrato en un sistema tipo batch, donde las entradas y las salidas las podemos despreciar porque no hay flujos permanentes de entrada, ¿sí? Simplemente la parte de generación y la parte de consumo. Si yo asumo que toda la parte se consume y que todo va a estar, el cambio de masa solamente va a estar en función de la velocidad de consumo, entonces me va a quedar solamente esta parte que está aquí. ¿Listo? Como les había dicho, si yo sé que la parte de consumo está asociada al sustrato, yo la puedo relacionar con esta ecuación, no con el modelo de Michaelis-Menten. Entonces yo digo que el consumo de masa en el tiempo, que no es más que la velocidad, porque esto es gramos por segundo, y la velocidad es gramos por segundo, o puede ser moles por segundo, va a ser igual a ¿qué? A menos este comportamiento que tengo acá, muchachos. Simplemente estoy reemplazando. Como yo tengo acá en función de la masa con respecto al tiempo, si yo quiero llevarlo a un diferencial infinitesimal con respecto al sustrato, pues sencillamente multiplico en ambos lados por la velocidad. ¿Ya? Al final, si yo asumo que esta velocidad es constante, la que me va a cambiar a mí es la concentración de sustrato, yo obtengo este modelo matemático, en el cual me describe cuál es el comportamiento de la variación del sustrato con respecto al tiempo. Y está dado como la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la constante Michaelis-Menten más la concentración de sustrato. Entonces, este tipo de modelo aplica para ese tipo de bioreactores tipo batch, en los cuales yo simplemente quiero ver cómo varía la concentración de sustrato. ¿Listo? Ojo, solamente en función del sustrato. Ahora, si ya yo quiero ver la parte de generación, entonces tengo que hacerlos en función de la variación de esa concentración de producto en el tiempo. Entonces ya aquí esta ecuación pues cambia un poco. Tendríamos que irnos a otras ecuaciones donde hay esa variabilidad, ¿no? De formación de producto en el tiempo. Entonces esta de las ecuaciones, muchachos, que muchas veces se utiliza. ¿Por qué? Porque tiene una correlación directa. Si yo sé cuánto estoy consumiendo, ¿sí o no? Pues yo sé cuánto se está generando. Entonces, ¿para qué realizar un balance de producto? Es decir, ¿para qué estudiar el consumo de producto en el tiempo? ¿Para qué realizarlo? Si yo con esto, por diferencia, yo puedo saber cuál va a ser el comportamiento de esta. Entonces, a partir de este modelo, empezamos a estudiar el comportamiento de la concentración de sustrato en el tiempo para el consumo de sustratos en bioreactores tipo batch. ¿Ya? Eso, muchachos, sencillamente es lo que yo les puedo decir, una forma básica de estudiar. Ahora, ya esto sencillamente hay que solucionar esto por ecuaciones diferenciales, ¿no? Donde al final vamos a tener una curva que vamos a tener concentración de sustrato en función del tiempo y que a partir de esta ecuación nosotros
podemos determinar cuál es el consumo a determinado condición de tiempo, para un tiempo T1, para un tiempo T2, o cuando se alcanza la estabilidad, el equilibrio. Entonces ya aquí tenemos que utilizar lo que yo les había dicho, algunas herramientas matemáticas para resolver esta parte. Entonces esto para que sepan cuenta de dónde sale y por qué a veces solamente se utiliza, porque solamente se estudia la conversión de sustrato en el tiempo y por qué se obvia la otra parte. Allí sencillamente cambia eso. Si ustedes me preguntan, profe, ay, ¿qué pasa con los sistemas continuos? Pues ustedes muchachos saben que los sistemas continuos lo que entra es igual a lo que sale. ¿Listo? Y que muchas veces en esa parte no hay acumulación. Por eso, a veces no, estos tipos de balances de sistemas, de balances de masa en sistemas transitorios no se establecen. Más que todo se aplican en lo que tiene que ver con reactores tipo batch. Ya luego pasamos a lo que es balances de energía. Ya aquí habíamos hecho una introducción de lo que eran las entradas de energía al sistema, entradas de energía de salida del sistema y la energía que se acumulaba, ¿no? ¿Cómo es esto? Pues yo se los había denotado como de esta forma, entradas menos las energías de salida, y que eso tenía que ser igual a un cambio de energía con respecto al tiempo. Que obviamente hay que tener algunas consideraciones muy importantes para hacer esos tipos de balance, lo mismo que como sucedió en los balances de masa. Acá en el balance de energía hay que tener algunas consideraciones, las cuales se describen aquí. Muchas de ellas tienen que ver con que en los, por ejemplo, lo más importante es la siguiente. Cuando yo estoy alimentando en sistemas tipo continuo, que si aquí tengo un flujo de entrada y acá un flujo de salida, como esto está en continuo movimiento, flujo permanente, entradas y salidas continuas, entra, sale, las propiedades físico-químicas a las entradas y las salidas las podemos considerar como constantes, que no cambian. Que las propiedades que están acá dentro de mi sistema, que este es el que voy a tomar como volumen de control, porque este va a ser mi volumen de control, que las propiedades aquí sí cambian, pero las de entradas y las de salidas no están en función de la temperatura o no cambian con el tiempo. Esa es una de las primeras consideraciones importantes que hay que hacer. La segunda, que no se tienen en cuenta los cambios de fase. Es decir, asociado a lo que es el calor latente. Simplemente se tiene en cuenta el calor sensible. El calor latente se puede despreciar. Porque muchas veces este calor latente es muy poquito, es muy bajo con respecto al calor sensible. Eso sencillamente, muchachos, son las consideraciones más importantes que aquí nos citan. ¿Listo? Y las que tenemos que tener en cuenta. Otros tienen que ver con el calor de reacción, que obviamente sí hay que tenerlo en cuenta, sí hay que considerarlo. Pero sabiendo que si es un proceso endotérmico o un proceso exotérmico. Son de las otras consideraciones muy importantes que hay que tener. Para luego nosotros entonces empezar a hacer balances de energía, tanto en sistemas tipo batch o sistemas continuos. Al final, por ejemplo, aquí les voy a mostrar dos ejemplos y ya fíjense que allí termina la clase. Esta parte que era acá, ya nosotros la podríamos simular, este comportamiento que está acá lo podríamos simular en una herramienta y darle solución. Acá les voy a mostrar otras ecuaciones que vamos a obtener, por ejemplo, tipo batch o tipo continuo,
pero que son partes de balance de energía y que esto también lo podemos solucionar a través de unos software. ¿Listo? Y este que está acá. Entonces, si es un bioreactor de tipo batch, nosotros sencillamente podemos tener en cuenta las energías de entradas, las energías de salidas y las energías que se acumulan en el sistema. Fíjense que el balance quedaría de la siguiente forma. Este es el balance general, muchachos. Este es el balance general que yo les escribo acá. Fíjense que ya yo empiezo a incluir esta connotación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de sistemas transitorios. Si fuera estacionario, esto aquí se eliminaría, era igual a 0, pero como no es estado estacionario, sino que son transitorios, entonces yo tengo que empezar a estudiar esta variabilidad de energía en el tiempo. Y este sería mi balance general. Las entradas, si yo tengo un tipo batch, no, me perdonan muchachos, mi representación gráfica, pero si esto es un reactor tipo batch, entonces, a partir de ese tipo batch, yo empiezo a identificar qué entra, qué sale, cuál es el calor de entrada, cuál es el calor de salida, cuál es el trabajo de entrada, cuál es el trabajo de salida y el calor de reacción. ¿Listo? Fíjense que yo aquí estamos hablando de unas consideraciones iniciales de lo que es el calor de reacción, de lo que es el calor de salida o el calor sensible, del calor de entrada que yo le pueda suministrar a ese proceso, así mismo como los trabajos mecánicos de entrada, los trabajos mecánicos de salida que yo le pueda decir, es decir, que si tiene un agitador, ¿no? Y que acá pues sencillamente hay una bomba. En base a eso yo puedo establecer qué entra y qué sale a mi sistema. Y yo puedo entonces eliminar. Resulta que, por ejemplo, yo aquí elimino la masa por la entalpía de entrada. ¿Por qué? Porque en estos tipos, tipo batch, no hay entradas. Simplemente hay una alimentación en lote, pero no hay flujos permanentes de entrada. Entonces, esta parte aquí yo la puedo despreciar, que es la que elimino acá. Lo mismo en la parte de salidas, que es esta que está aquí. Asimismo, yo a esto no le estoy suministrando calor. Como no le estoy suministrando calor de entrada, yo puedo decir que esto también lo puedo desechar. Trabajo de entrada, pues sí es un trabajo de entrada, ¿por qué? Porque resulta que está una bomba y si necesita agitación yo puedo adicionar energía en forma de entrada, ¿no? Que me lo van a suministrar una bomba para el sistema de agitación. Trabajo de salida, pues dicen que no hay un trabajo de salida, es decir, que el sistema no me está haciendo trabajo, yo lo puedo eliminar. Al final simplemente me quedaría que el diferencial de energía con respecto al tiempo va a ser igual a menos el calor de salida más el trabajo de entrada más el calor de reacción. Muchachos, este diferencial de energía con respecto al tiempo yo lo puedo asociar como si fuera el cambio de energía sensible dentro de todo el sistema. Y que ustedes saben que ese cambio de energía sensible va a estar asociado a ¿qué? A la masa por el C sub P. Entonces yo asocio acá que la masa por el C sub P de todo lo que está aquí, de todo lo que está dentro de mi sistema, por el cambio de temperatura con respecto al tiempo es igual al diferencial de energía con respecto al tiempo. Y esta partecita, esta ecuación que yo establezco acá, es la que yo reemplazo aquí. Y por eso obtengo que, al final obtengo entonces que mi diferencial de temperatura con respecto al tiempo multiplicado por la masa por el C sub P va a ser igual a menos el calor de salida, menos el trabajo de entrada, más el calor de reacción. ¿Ya? Pero como yo necesito es identificar esto que está acá, sencillamente yo reemplazo.
yo reemplazo esta parte, o más bien despejo esta parte que está aquí, este diferencial de tiempo sobre diferencial de temperatura con respecto al tiempo, yo obtengo esta ecuación que está acá. Esta es el diferencial de temperatura con respecto al tiempo. El trabajo de entrada es el trabajo del agitador que ya les había mencionado. Este es el calor de reacción, este que está aquí. Y el calor de salida, ya ustedes saben que lo habíamos asociado, que el calor de salida está dado por el coeficiente global de transferencia de calor, por el área térmica, por el diferencial de temperatura. Entre la temperatura del producto, que está acá, menos la temperatura ambiente, la temperatura exterior. Entonces, esto sencillamente yo lo reemplazo acá. Y obtengo esta ecuación. Esta ecuación, muchachos, sí, es para yo determinar este comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo. Y esta forma es como nosotros podemos ver dentro de nuestro sistema cómo cambia la temperatura. Y si nosotros sabemos cómo está cambiando la temperatura, podemos saber cómo están cambiando nuestras propiedades físico-químicas y nuestras propiedades térmicas. ¿Cómo resuelvo esto? Pues ahora vemos cómo yo les explico cómo lo podemos resolver. Este que está acá es lo mismo, muchachos, que ya yo les menciono, pero un tipo bioreactor de flujo continuo. Esto es un balance de masa. Entradas, salida y acumulación. Acá está la parte de la energía acumulada en el sistema. Acá están las entradas y acá están las salidas. ¿Listo? Estas son entradas y estas son salidas. Fíjense que en los tipos continuos sí hay entrada de un flujo permanente y lo mismo un flujo de salida permanente. Entonces ya yo aquí no lo puedo hacer cero. La masa multiplicada por la entalpía de entrada y la masa multiplicada por la entalpía de salida. ¿Qué hago cero? Sencillamente el calor de entrada. ¿Por qué? Porque yo a esto no le estoy suministrando calor, ni tampoco trabajo de salida. ¿Por qué? Porque el sistema no me está haciendo trabajo. Es decir, ahí no hay un trabajo de frontera. Esto no es un cilindro pistón. Entonces, yo esta la puedo omitir y sencillamente me queda esta misma ecuación. Está acá. Ya yo lo que hago es reemplazar, como les dije, esto que está aquí es diferencial de energía con respecto al tiempo, que es igual a la masa por el C sub P por... ¿Listo? Acá están las otras ecuaciones, acá está la que está en función de la entalpía, el trabajo del agitador, el calor de reacción, y este que está aquí, que sencillamente este es el calor de salida. ¿Listo? Al final yo sencillamente quiero estudiar este comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo y esta es la ecuación que yo tengo. ¿Cómo resuelvo esa ecuación diferencial, muchachos? Pues utilizando herramientas informáticas como Simulink de Scott o el Simulink de MATLAB. Resumen, que no quiero extenderme acá, de la clase. Sencillamente, los balances de masa y los balances de energía engloban un término que hay que tener en cuenta, que es sencillamente que la acumulación. El cambio de masa con respecto al tiempo, que en los bioreactores lo vamos a estudiar es con respecto a la variación de la concentración de un sustrato con respecto al tiempo, o la concentración de un producto con respecto al tiempo. Que hay que incluir el cambio de energía, de acumulación de energía en el sistema con respecto al tiempo, y que al final sencillamente se estudia a través del comportamiento de temperatura con respecto al tiempo. Pero los balances en general no cambian, sencillamente lo que hay que adicionar es este término y este término. ¿Qué lo hace complejo? La solución de esto, porque queda una ecuación diferencial infinitesimal que hay que solucionar. Pero los balances de energía y los balances de masa son los mismos que nosotros hemos venido trabajando o que ustedes han venido conociendo durante su formación como ingenieros. Simplemente que hay que adicionar estos conceptos. ¿Listo? Y saber cómo se estudian.
Por eso, lo estudiamos en relación al consumo de sustrato con respecto al tiempo, teniendo en cuenta la ecuación de ¿quién? De Michaelis-Menten. ¿Listo? Y que no se hace la conversión de producto en el tiempo, muchachos, sencillamente ¿por qué? Porque esto lo podemos sacar por diferencia. Que en los balances de energía siempre vamos a obtener un modelo matemático. Esto que está acá es un modelo matemático y esto es lo que se llama modelamiento. Esto que hicimos aquí, eso se llama modelamiento. Un modelo en un sistema continuo y un modelo que es diferente en tipo batch. Y esto sencillamente entonces decimos, bueno, ¿cómo estudiamos el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo, muchachos? Pues sencillamente esto es haciendo otros, utilizando otros aplicativos. ¿Ya? ¿Por qué entonces yo no quise, o por qué nosotros, yo creo que la mayoría de los docentes siempre caen lo mismo? ¿Por qué no profundizamos en esta parte? ¿Y por qué a veces sencillamente se le pide al estudiante que haga una presentación o que consiga o que como busque artículos científicos y nos socialice esos artículos científicos de modelamiento y o de control, ¿no? O si de sistemas de control en estos tipos de bioreactores, que es lo que siempre se pide al final del curso, ¿no? En esta parte. Entonces que yo dije, yo no les voy a pedir eso, porque no me parecía lo más prudente. Uno, tenía muchos trabajos. Y otro porque, muchachos, es muy fácil. Ustedes se den cuenta que las ecuaciones que quedan ya sencillamente es solucionarlas. ¿Ya? Entonces, ¿para qué entrar en tanto esa parte? Entonces, muchas veces, cuando en sí mi aplicación no es buscarles artículos y que ustedes me socialicen artículos de la parte de modelamiento y la parte en sistemas transitorios. Yo sencillamente trato de darles los balances generales y que ustedes mismos los solucionen. Para eso utilizamos esta herramienta. ¿Algunos saben lo que es el SILAB? ¿Algunos han utilizado este software? Yo, profe, con usted en simulación. Ah, bueno, listo. Fíjense que en simulación a veces nosotros utilizamos eso. Yo a los muchachos simplemente les doy la ecuación, a veces les hago el balance de cómo se obtiene, porque eso es algo muy sencillo. Yo les voy a compartir esta clase, por ejemplo. Ustedes ven esos balances que nosotros hicimos, muchachos, eso es algo sencillo. Simplemente a veces reemplazar o eliminar algunos términos y al final despejar, ¿no? Y siempre vamos a obtener lo mismo. Lo que son balances de energía es un cambio de temperatura con respecto al tiempo. Lo que es balance de masa, un cambio de la concentración con respecto al tiempo. No es más nada. Y ya lo último, lo que sigue es solucionarlo. Yo, la idea era explicarles un poco esta parte de SILAB, pero pienso que no está bueno en estos momentos, ¿ya? Porque esto requiere mucho tiempo. Sencillamente aquí les voy a explicar qué hace uno. Y es esta ecuación que está acá, muchachos. Esta ecuación que está acá, que la voy a cortar. Lo que se hace es que esta ecuación que está acá, sencillamente todas estas operaciones matemáticas, vienen y se trasladan a ese simulador o ese aplicativo SCOS del SILAB. Como les digo, ustedes también lo pueden hacer en Simulink, en MATLAB. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Sencillamente es hacer todos estos procedimientos matemáticos que están acá. Por ejemplo, inicialmente, tomar la masa que está acá, de entrada, o la masa, como esto es un sistema, si es un sistema continuo, la masa que entra es igual a la masa que sale, lo que cambia son las entalpías. ¿Listo? Entonces, esta parte matemática, yo la puedo decir como la primera operación matemática
1. Luego, esta que está acá, la puedo decir como la operación matemática 2. Esta que está aquí sería operación matemática 3. Esta que está aquí sería la operación matemática 4. Esta que está aquí, operación matemática 5. Y esta división que está aquí, la división, sería una operación matemática 6. ¿Listo? Y ya luego está aquí la solución de la diferencial, y ustedes saben que la ecuación de la diferencial termina siempre que en una integral. Entonces, toda esta parte que está aquí, sencillamente yo la hago en ese software. Fíjense, la operación matemática no es multiplicar la masa por el diferencial de entalpías. Entonces, ¿qué hago yo? Sencillamente me voy acá a este software que está acá. ¿Sí lo ven todos? Sí, bro. Y fíjense que aquí está, aquí en la parte de arriba está. ¿Sí ven donde estoy señalando? La masa que va a multiplicar, esta masa va a multiplicar a la diferencia entre la entalpía de entrada y la entalpía de salida. Y esto que está aquí sería, la operación matemática 1. ¿Listo? Después que sigue la operación matemática 2 es incluir el calor de entrada. ¿Listo? La operación matemática 3 es el trabajo de agitación. Bueno, yo digo aquí calor de entrada, pero que si no estoy mal es el calor de reacción, que está aquí, ¿listo? Porque el calor de entrada no hay, se hace 0. ¿Listo? Que esta sería la operación matemática 2, la operación matemática 3, que es el trabajo de agitación, y luego hay una operación matemática 4, que es ¿cuál? Esta que está acá, en la cual yo multiplico el coeficiente global de energía por el área térmica por el diferencial de temperaturas. ¿Listo? Entonces, esto vengo y lo hago ¿dónde, muchachos? Pues lo hago en esta parte que está acá abajo. Voy a ver si me deja correr. Aquí me deja correr y aquí está. El coeficiente global de energía por el área térmica por el diferencial de temperaturas. TA menos TG. ¿Listo? Este TG lo traigo y lo coloco acá y después les explico por qué lo traigo acá y por qué no coloco un valor aquí. ¿Listo? Entonces, después que me sigue, pues sigue una operación matemática que es multiplicar la masa por el C sub P. No, la masa por el C sub P, que es la otra operación matemática que tengo. La multiplico y hay una operación matemática 6 que es la división. Es decir, esta suma que está acá suma esta que está acá, me suma más esta, esto me suma esto y esto me suma el resultado de aquí. Es decir, todo lo que está arriba, toda esta parte que está acá arriba, que son sumas y algunas restas, sumas y restas, pues muchachos, yo lo hago aquí. Listo, sencillamente yo lo hago acá. Y luego, como toda la suma que me da, yo tengo que dividirla, entonces utilizo este símbolo que acá, esta herramienta, la divido, para dividirlo sobre la masa por el C sub P. Me da un valor y ese valor luego tengo que integrarlo. ¿Por qué tengo que integrarlo? Porque tengo que solucionar la ecuación diferencial. Y ustedes saben que toda ecuación diferencial al final se soluciona con integrales. ¿Listo? Entonces, pues sencillamente, yo solucionaría mi ecuación diferencial y me daría el valor. Si yo tengo aquí y resulta que lo que yo quiero solucionar, tener es el valor de TG, es la, saben, fíjense la ecuación diferencial, cómo les queda, es el diferencial de TG sobre el tiempo. Esto es lo que yo quiero. Yo quiero ver cómo es el comportamiento de esa temperatura G, que es la temperatura del producto, ¿no? Dentro del tanque. Recordemos algo. Yo estoy utilizando el balance de aquí. Este balance que estoy utilizando es de un sistema continuo. Allí hay entradas y hay salidas. ¿Listo?
Hay un HE de entrada y un HE de salida, entalpía de entrada, entalpía de salida, que las tengo en cuenta acá. Yo les había dicho que esto, como son flujos permanentes, no las puedo hacer en función del tiempo, en función de la temperatura o en función del tiempo, porque no va a cambiar. Esa es una de las suposiciones que hacemos inicialmente, que lo que me va a cambiar es todo lo que está acá. Entonces, ¿qué tomo yo? Esto que está acá, la temperatura interna, es lo que yo llamo TG, y la temperatura en el ambiente es lo que yo llamo TA. Entonces, lo que yo quiero ver es cómo cambia la temperatura interna en función del tiempo. Y lo que yo llamo TG, listo. Para que lo tengan allí presente. Entonces, eso, muchachos, si ustedes ven, es una ecuación diferencial que tiene que resolverse con una integral. ¿Cómo hago eso? Pues sencillamente, entonces, yo acá, a toda esa operación matemática, le digo que me solucione esa integral. Si yo aquí le doy un valor puntual y yo lo incluyo aquí, luego el sistema lo corro. Y la respuesta que me va a dar, la gráfica que me va a dar sencillamente va a ser una línea recta, un valor. Espérense allí, cerramos acá porque no me la mostraba porque tenía la gráfica abierta. ¿Sí ven? Lo que me va a dar es una línea recta. Porque yo aquí le estoy alimentando un valor puntual. Pero resulta que no es así. Este valor está cambiando con el tiempo. Como este valor está cambiando con el tiempo, yo siempre tengo que recircularlo. ¿Ya? Yo no puedo darle un valor constante acá. Entonces yo puedo cerrar acá y yo quito esta curva de aquí, esta línea de aquí, y resulta que lo que me sale acá de la integral yo tengo que recircularlo. ¿Por qué? Porque esta temperatura que yo quiero hallar siempre está en función del tiempo. Si yo lo hago así, entonces lo pongo a correr y fíjense lo que me da. Una gráfica en la cual yo puedo ver el comportamiento de la temperatura. Este sería el eje Y, es la temperatura. Esa temperatura que yo llamo ¿cuál? T sub G. En función del tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, puede ser en minutos. Lastimosamente no puedo ampliar esto más para que ustedes lo vean mejor en su pantalla, creo que no. Listo, muchachos. Entonces, eso es lo que hace. De esta forma yo puedo decir a un tiempo determinado qué temperatura alcanzó el sistema o a qué tiempo el sistema se equilibró la temperatura. Siempre que tenga, por ejemplo, una temperatura ambiente, pues, establecida. Fíjense que todo lo que yo tengo aquí en este software son valores unitarios. Pero yo todos estos valores unitarios yo los puedo cambiar por los valores verdaderamente reales. ¿Listo? Yo simplemente lo puedo. ¿Por qué lo cambio? Lo coloco siempre valores unitarios. Porque es la única forma de comprobar es verdaderamente el comportamiento, de que no me está fallando. ¿Ya? Después que con valores unitarios el sistema corra y me esté dando el comportamiento que yo espero, que es este que está aquí, yo puedo empezar entonces, muchachos, a empezar a colocar los valores reales. Ustedes tienen unos ejercicios, por ejemplo, yo esto se los voy a pasar, ustedes tienen unos datos del taller parcial y ustedes pueden empezar a colocar estos valores aquí. Y pueden, para ese sistema, pues pueden ver cómo puede ir variando esa temperatura. ¿Ya? Esto sencillamente es la forma más simple de solucionar estas ecuaciones diferenciales. Si no, muchachos, entramos en un mundo matemático allí donde podemos demorar todo un semestre y no damos solución a esa parte. Por eso que me hubiese gustado tener un poco más de tiempo y que, pues, enseñarles a utilizar este software. ¿Ya? Que sé que es una herramienta muy necesaria para ustedes más adelante y no ponerlos tanto, pues, a buscar más artículos o que me explicaran, pues,
algunos balances o algunos modelos en sistemas transitorios, en diferentes tipos de reactores. Pues no me parecía muy pertinente porque al final siempre cae en lo mismo. Lo que cambia sencillamente son las propiedades, el tipo de proceso biocatalítico que yo voy a realizar. ¿Preguntas, muchachos? Hasta el momento ninguna, profe. ¿Sí entendieron o no entendieron la clase? Sí, profesor, se entiende. Igual ya lo hemos visto anteriormente. Lo importante es que ustedes sepan que los balances en estado transitorio simplemente es incluir el término de derivada infinitesimal asociada a la acumulación de masa o a la acumulación de energía. Que cuando hablamos de acumulación de masa, todo se traduce en cambios de la concentración en función del tiempo. Y que cuando hablamos de balance de energía, todo se transforma en balances en diferenciales de temperatura en función del tiempo. Algunos valores de energía pueden salir, otros se pueden incluir dependiendo del tipo de proceso que estemos realizando. Si estamos en un flujo, un bioreactor continuo, y resulta que nosotros despreciamos inicialmente el calor de entrada porque no le estamos suministrando calor. Sí, pero hay otros sistemas en los que sí se le induce calor. Entonces, tener en cuenta que hay que sumarle el calor de entrada. Que no hay agitación, pues le quitamos el calor, la energía en forma de trabajo. No, que sencillamente es un tipo reactor tubular. Entonces, allí, en esos tipos es posible que el sistema realice trabajo. Pues incluye el trabajo que está realizando ese sistema. Entonces, sencillamente es eso, ¿verdad? Algunas cosas se pueden introducir, otros términos pueden salir, pero al final simplemente termina en lo mismo, ¿no? Esos balances de masa, concentración, tiempo o temperatura, tiempo. Y las soluciones sencillamente es ir a un software y en el software pues hacer la parte de matemáticas que nos está pidiendo. Si es suma, suma, si es resta, resta, si es multiplicación, es multiplicación. Pero lo importante es identificar la variable que yo estoy midiendo. Porque esa variable que yo estoy midiendo después tengo que retroalimentarla. Porque esto es un ciclo. Tengo que resolver esa ecuación diferencial. Entonces, y utilizar cualquier software para yo predecir el comportamiento de esa variable en el tiempo. Eso es lo que hacen todos, pues, los ingenieros o todos los investigadores en sus artículos que tienen que ver con modelamiento y simulación de bioprocesos. Sencillamente eso, muchachos. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro. Ya algunos muchachos que el otro semestre de pronto vean la asignatura de simulación y control conmigo, pues yo les estaré enseñando un poco más de eso. De mi parte, yo creo que el curso está por finalizado. No les daré más clases, sencillamente lunes y martes nos reuniríamos para asesorías. La vamos a hacer de forma virtual. Yo voy a mandar un enlace y nos conectaremos. Listo, todos aquellos que tengan dudas las vamos resolviendo dentro de ese lapso de tiempo. No sé ustedes si tienen alguna duda más. Profe, sí, mi grupo necesita como 5 minuticos para el trabajo final, entonces para ver si se queda con nosotros. Listo, no hay problema. Ya saben, esta parte no entra en el parcial para que no se asusten. Listo. Listo. Profesor, ¿el taller parcial tiene fecha de entrega cuándo? El día del parcial, miércoles. Ok, gracias. ¿Antes del parcial o durante todo el transcurso del día? Antes del parcial. Ok, listo, gracias.
Listo, muchachos. Ok, profe. Listo, profe, que pase bien. Hasta luego, profesor. Que la pase bien.